Muy pero muy buenas a todos, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Día soleado en Londres cuando no tiene que estar soleado porque estoy filmando y se complica más, pero bueno, la cámara, la luz, en el living cambié un poquito las cosas, no sé si esto se está viendo bien, espero que sí. Lo importante es que se escuche bien porque hoy vamos a hablar, nos vamos a meter en la internet, el mundo digital, para buscar las preguntas o las cosas más googleadas sobre Londres y por qué no algunas que otras cositas sobre Inglaterra. Ya me espero muchísimas cosas sobre el clima, pero quiero meterme a Google, a la plataforma de búsqueda más grande del mundo, y ver qué es lo que más sale. Obviamente lo que más salen recomendados es lo que la gente más busca. Vamos a sorprendernos a ver por qué la gente quisiera buscar esas cosas y a intentar contestar algunas de las preguntas. Así que vamos a comenzar, vamos a meternos, vamos por la primera. No he visto nada yo, esto es todo 100% real. Debería grabar la pantalla, ya me estaba por olvidar. ¿Por qué en Londres? Y yo sabía que lo primero iba a ser esto. ¿Por qué en Londres no sale el sol? Y la segunda es ¿por qué en Londres siempre está nublado? Yo hablé muchísimo sobre esto, tengo videos hablando sobre esto y me gusta que sea eso lo primero que sale y no lo relacionado a la lluvia, porque lo de la lluvia es una mentira y ya les voy a explicar por qué. Pero en Londres sí que no sale el sol y sí que siempre está nublado. De hecho, recuerdo el año de la cuarentena, 2020, fue una de las primaveras con más horas de sol de la historia. Que salga el sol es difícil, las horas de sol son pocas comparadas con otros lados, el clima es muy cambiante, eso es lo peor, creo. Pero si ven la tercera, dice ¿por qué en Londres siempre llueve? Y eso es mentira, en Londres no llueve siempre, llueve menos que en ciudades como París, como Ámsterdam. He hecho un video entero al respecto, se los dejo por arriba y al final, de por qué en Londres llueve menos que en otras ciudades, por qué en Londres hay un clima tan malo. Terminando un poco con este mito de que en Londres llueve mucho, es mentira, es mentira. La cuarta es muy interesante y dicen ¿por qué en Londres las líneas de las calles no son rectas? Y eso es verdad. Miren un mapa de Londres y las calles no son rectas, como al menos en Buenos Aires o en algunas ciudades europeas. La respuesta no la tengo, pero creo que es por la geografía de la ciudad en alguna parte. Londres igualmente es mayormente plano, así que eso no influiría tanto, pero en otros pueblos sí. Otra cosa que me parece que puede llegar a ser es que Londres mejor dicho, es el conjunto de varios ex pueblos pequeñitos y tal vez cada uno tenía su propio sistema de calles y al no ser tan grandes no les interesaba que sean rectas. No lo sé la verdad, eso es interesante. ¿Por qué en Londres conducen por la izquierda? Rápidamente, hice otro video, se los dejo acá arriba y al final. Rápidamente, porque antes en la antigua Roma se conducía por la izquierda en los caballos porque era más fácil montarse por la izquierda teniendo el sable en la pierna izquierda para sacarlo con tu pierna derecha, y así se expandió a toda Europa hasta que Napoleón decidió que en el Imperio francés se empezaba a conducir al revés, es decir, como se conduce hoy en gran parte del mundo. Pero Reino Unido dijo, bueno, a mí no me importa, yo voy a seguir conduciendo por la izquierda, y así lo mantienen hasta hoy en día. ¿Por qué en Londres es una hora menos? Es una hora menos que en Europa, es la pregunta, y es básicamente por la ubicación geográfica, no hay otro motivo. Europa está acá, tiene una hora, Londres está acá, tiene una hora menos, ya está. ¿Y qué pasa si ponemos por qué en Londres no sale el sol? No cae nieve, no cae nieve en Londres porque no se da la temperatura para que nieve, y de nuevo no llueve tanto, por eso tampoco cae tanta nieve. ¿Por qué no llevan mascarillas? Es verdad que cuando era obligatorio llevar mascarilla en el transporte público nadie la llevaba, era horroroso ver, se lo pasaron por ahí, se lo pasaron por donde ya saben dónde, no les importa absolutamente nada y nunca usaron mascarilla. La verdad es que acá nunca se usó, nunca he visto más del 50% de un vagón de tren o de un bus usando mascarilla, jamás. Vamos a buscar ahora qué hacer en Londres hoy. Obviamente actividades que tienen que ver con el día. En 3 días, es decir, si uno viene de turismo en 3 días, ¿qué hacer? Yo recomiendo que Londres se gasten al menos 4 o 5 días. Entiendo que mucha gente que viene por lo menos de América hace un tour europeo, entonces le destina 2, 3, 4 días a cada ciudad, pero creo que Londres es de las que más necesita. 3 días está bien, pero yo creo que 4
está un poquitito mejor. ¿Qué hacer en Londres gratis? Hay muchísimas cosas para hacer gratis en Londres, desde visitar parques hasta museos. Los museos en Londres son gratis, eso es una ventaja muy buena. Así que yo creo que esas son de las cosas gratis que hacer. ¿Qué hacer en Londres con niños? No me interesa, y espero que no por mucho tiempo. Rapidito antes de seguir les comento sobre Surfshark. Surfshark es un VPN. Una VPN es un programa que lo que hace es encriptar tu información y simular que te estás conectando desde otra parte del mundo. Por ejemplo, yo le puedo decir ahora a mi VPN, hola, quiero que simules que te estás conectando desde Argentina. Entonces es como si yo estuviera usando mi internet desde Argentina. Todos los precios estarían en moneda argentina, las páginas creerían que yo estoy entrando de Argentina, lugares como Netflix, sitios de televisión, para ver películas, para ver partidos de fútbol, para todas esas cosas puedes usarlo. Puedes buscar vuelos más baratos en otras monedas o ver catálogos de películas de plataformas de otros países. En la descripción les dejo un enlace con un código de descuento muy bueno, vayan a aprovecharlo y vayan y miren un poquito más de qué se trata Surfshark. Súper barato, súper útil y aparte me dan una mano en el canal. Sigamos con el video. Si buscamos solo Londres, sin más nada, nos va a salir Londres-París, porque ir de Londres a París en tren son 2 horas. Es un poquito caro, pero son solamente 2 horas con el tren que cruza el túnel del Canal de la Mancha. Se puede ir y volver en el día si uno tiene que ir a hacer algo, sin ningún problema, pero es un viaje típico de fin de semana. Si uno busca qué hacer en Londres el fin de semana, los mejores escapes o salidas de fin de semana desde Londres, te sale París. Te sale París porque vas y volvés literalmente en 2 horas. Londres en inglés, a ver cómo se dice Londres en inglés. Londres-Madrid, supongo que la gente buscará vuelos. Londres-Tiempo, por el tiempo, por el clima. Meteo también, de meteorología. Otra cosa que podemos buscar es Londres y luego generalmente viene una pregunta. Por ejemplo, ¿es Londres una ciudad segura? He hablado también sobre esto en un video que hice sobre los mitos de Londres y concluí que Londres dentro de todo es una ciudad segura. Yo creo que a estándares europeos está bien, dentro de todo es segura, sí que tiene sus cosas, pero yo creería que sí. Hablo más en detalle en ese video igualmente. ¿Es Londres una isla? No, Londres no es una isla. Londres es la capital de Reino Unido, que queda en la isla de Gran Bretaña. Por cierto, es que parece una publicidad de mis videos. Diferencia entre Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña también he explicado en este video que va a aparecer por acá o por acá. ¿Es Londres caro? Sí, no hay vuelta que darle. Carísimo, extremadamente caro, de las cosas que más odio con rabia de esta ciudad. Mucha rabia. ¿Es Londres un país? No, repito, Londres es capital de un país. ¿Es Londres barato? No. ¿Es Londres capital? Sí. Sí, es capital. Sí, es capital. Vamos a buscar Inglaterra. Vamos a buscar por qué en Inglaterra, y nos sale más o menos lo mismo. ¿Por qué manejan del lado derecho, del lado izquierdo? Se inició la RI. ¿Por qué en Inglaterra hay reyes? Y esa es una pregunta que yo creo que no habría que preguntarse por qué hay, porque los hubo en todos los países, sino por qué siguen estando. Tiene bastante aceptación la monarquía, lamentablemente. Digo lamentablemente porque no estoy de acuerdo. Pero tiene bastante aceptación. Pero yo creo que la pregunta sería ¿por qué se mantuvo? ¿Por qué en Inglaterra se inició la revolución industrial? Bueno, pero qué preguntas que están haciendo profundas. Supongo que porque tenían mucho tiempo libre, no tenían mucho dinero, no lo sé. Eso es interesante para un video también, ¿eh? Es interesante para... ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Argentina, ¿Por qué Inglaterra se inició la Re-Brainly? No sé qué es. ¿Por qué siempre está nublado? Ya lo dijimos. ¿Y por qué reina y no rey? Bueno, porque el rey que estaba en su momento no tuvo hijos, tuvo solo hijas. Y ahí está. ¿Es Inglaterra, vamos a buscar, o Reino Unido? Bueno, ya expliqué las diferencias. Inglaterra es un país constituyente, un estado constituyente del país de Reino Unido, ¿sí? Reino Unido oficia como país, Inglaterra sería como una gran provincia dentro de ese país. ¿Es Inglaterra miembro de la OTAN? No, Inglaterra no, Reino Unido es miembro de la OTAN. ¿Es Inglaterra o Gran Bretaña? Bueno, yo lo expliqué. ¿Es Inglaterra parte de la Unión Europea? No, todo Reino Unido salió de la Unión Europea hace 1 año y medio de la fecha de este video. ¿Es Inglaterra o Inglaterra? Inglaterra. ¿Es Inglaterra una isla? No, Inglaterra no es una isla, Reino Unido es una isla. Y creo, gente, que hasta acá las búsquedas de hoy. No voy a decir que estoy decepcionado, pero sí que era bastante de lo que me esperaba.
no nos vamos a llevar a este video una gran sorpresa, pero sí una confirmación de que la gente busca lo que busca sobre un lugar, siempre. Y espero que lo encuentren en mi canal y no en Google, ¿sí? De nuevo, perdón por no hacer un video en la calle, pero quería meter un poquito en la web para ver qué opina, o qué pregunta, o qué busca la gente de fuera de Inglaterra. ¿Ustedes qué buscarían en Google sobre Londres? Supongamos que tienen que venir a vivir, o a trabajar, o a visitar. ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían? Pónganmelo en los comentarios. Tal vez podamos hacer un video especial con sus preguntas, ¿eh? Pónganmelo en los comentarios. Díganme si en Google a ustedes les aparece algo distinto, algo que no haya contestado. Y recuerden ver los videos que les fui dejando en las tarjetas. Pueden buscarlas respondiendo bastantes de estas preguntas y no las van a buscar en mi canal. Gracias por todo, gente. Que les haya gustado, que se hayan divertido un poquito. Y nos veremos la próxima. Chao, 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 chao.